Hola muchachos, buen día. El día de hoy vamos a trabajar con este tema que es el tema de didn't. Y bueno, didn't es la contracción de la palabra did not. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en esta palabra y en cómo se usa en oraciones que usamos para expresar acciones que alguien no hizo en el pasado o que nosotros no hicimos en el pasado, o sea que no sucedieron. Bueno, como siempre vamos a empezar teniendo un pequeño resumen de la actividad de la clase pasada o del tema de la clase pasada, que en este caso era el uso de la misma palabra did, pero para preguntar sobre acciones o sobre información de eventos del pasado. Vamos a ver unos ejemplos de lo que vimos en la clase pasada. Este es el primer ejemplo. Did I buy the phone? Did you buy the phone? No, I didn't. ¿Compraste el teléfono? No, no lo hice. Después tenemos Did Sandra eat the orange? ¿Sandra se comió la naranja? Yes, she did. Sí, sí lo hizo. Did the boys run today? Yes, they did. ¿Los niños corrieron hoy? Sí, sí lo hicieron. Did your dad give you money? No, he didn't. ¿Tu papá te dio dinero? No, no lo hizo. Entonces, como pueden ver aquí, estamos usando la palabra did para preguntar sobre información de eventos que sucedieron en el pasado. Y también la estamos usando para responder esas mismas preguntas. Recuerden que la estructura para hacer una pregunta era que siempre vamos a empezar la pregunta con la palabra did, después tenemos el sujeto, en este caso you, después el verbo, en este caso buy, y finalmente el complemento, en este caso the phone. Siempre, si se fijan en todos los ejemplos que están aquí, tenemos siempre did, seguido del sujeto, seguido del verbo, que en este caso es it, y después el complemento. En todos los ejemplos tenemos esa misma estructura. Y para la respuesta, recuerden que siempre empezamos con yes o no, en este caso yes, después el pronombre de la persona que estamos hablando. Aquí como estamos hablando de Sandra, usamos el pronombre she o ella. Entonces yes, she y finalmente did. Esto para hacer una respuesta afirmativa a lo que se está preguntando, y si queremos hacer una respuesta negativa, empezamos diciendo no, después el pronombre, que en este caso es I o yo, y finalmente didn't, no, no lo hice. Entonces, cuando es afirmativo usamos did y cuando es negativo usamos didn't en la respuesta. Bueno, ya que hicimos el resumen de la clase pasada, vamos a empezar con el tema de hoy. Y vamos a empezar con una pequeña definición de cómo se usa didn't para preguntar o para afirmar cosas que no sucedieron en el pasado. Bueno, didn't. We can use the expression didn't to express actions that were not done in the past. Podemos usar la expresión didn't para expresar acciones que no se hicieron en el pasado. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando nosotros usamos didn't en una de estas oraciones, lo hacemos para expresar algo que no se hizo en el pasado. Vamos a ver un par de ejemplos. Este es el primero. Dice, I didn't play today. Yo no jugué hoy. Este es el segundo ejemplo. Juan didn't do his homework. Juan no hizo su tarea. Bueno, como pueden ver, en estos dos ejemplos estamos hablando de algo que no se hizo el día de hoy. O sea, que algo que no sucedió. Para eso estamos usando el didn't, para negar que algo haya sucedido en el pasado. Y bueno, ¿cuál es la estructura que nosotros debemos usar cuando queremos hacer una de estas oraciones? Bueno, esta es la estructura. Necesitamos un sujeto o subject. Después del subject ponemos la palabra didn't. Después seguimos con el verbo o verb. Y finalmente ponemos el complemento o complement. Vamos a ver un ejemplo. My dad didn't go to the supermarket. Mi papá no fue al supermercado. Aquí tenemos un sujeto que es my dad. Después tenemos la palabra didn't. Después tenemos el verbo, que en este caso sería go. Y finalmente el complemento, que es to the supermarket. Mi papá no fue al supermercado.
Si se fijan aquí, la palabra didn't solo se usa para negar, porque si no usáramos esta palabra, quedaría algo así. Imagínense que no está esta palabra. My dad go to the supermarket. Mi padre va al supermercado. Entonces, con el simple hecho de usar la palabra didn't, ya estamos negando toda la oración y poniéndola en pasado, diciendo que mi padre no fue al supermercado. Y bueno, esa sería la estructura. Ya que sabemos cómo se hacen este tipo de oraciones, vamos a ver cuáles son las instrucciones para las actividades de hoy. Bueno, esta va a ser la primera actividad, número 5. Dice, write a tick next to the activities that happened to you last week. Escribe una palomita en las actividades que te sucedieron esta semana. Aquí tenemos varias actividades, vamos a leerlas. La primera dice, you didn't have a math exam. No tuviste un examen de matemáticas. Después tenemos, the English teacher didn't give you a good grade. El maestro de inglés no te dio una buena calificación. Después, you didn't wash your tennis shoes. No lavaste tus tenis. Después, your parents didn't give you permission to watch TV yesterday. Tus papás no te dieron permiso para ver la tele ayer. Después, you enjoyed school yesterday. Tú disfrutaste la escuela ayer. Después, you met a new friend. Conociste un nuevo amigo. La que sigue, you didn't take your dog for a walk. No sacaste tu perro a pasear. Después, you went to the movies. Fuiste al cine. Después, you didn't go to a party. No fuiste a una fiesta. Y finalmente, it was your birthday. Fue tu cumpleaños. Aquí, como pueden ver, tenemos oraciones que usan tanto didn't. Aquí también usamos didn't. Y, por ejemplo, en esta oración no usamos didn't. En esta tampoco. Entonces tenemos oraciones de dos tipos, de las que están negando que algo sucedió en el pasado y de las que están afirmando que algo sucedió en el pasado, o sea que son opuestas. Pero bueno, independientemente de cómo sean, lo único que tenemos que hacer es palomear las que son verdaderas, o sea, las que nos sucedieron el día de ayer, y las que no, pues simplemente las dejamos así, sin la paloma. Por ejemplo, en la primera dice, you didn't have a math exam. Tú no tuviste un examen de matemáticas. En mi caso sí es verdad que yo no tuve un examen de matemáticas, porque ayer no tuve ningún examen. Entonces yo le pondría una paloma en ese. En caso de que ustedes sí hayan tenido un examen de matemáticas, pues no le ponen nada. Pero aquí es importante que entiendan que vamos a palomear a las actividades que sí sucedieron o que sí nos sucedieron ayer, sin importar si son afirmativas o negativas. Como les digo, en este primer caso dice, tú no tuviste un examen de matemáticas. Eso es verdad en mi caso. Es verdad que no tuve un examen de matemáticas. Por eso me estoy poniendo la palomita. Y pues bueno, eso vamos a hacer con todas las actividades. Después, una vez que hayamos palomeado todas las actividades que sí nos sucedieron ayer, nos vamos a ir a esta actividad que es la número 6. Dice, write a text with the information from exercise 5. Escribe un texto con la información del ejercicio 5. For example, last week I didn't have a math exam. The English teacher didn't give me a good grade. La semana pasada no tuve un examen de matemáticas. Después otra oración. El maestro de inglés no me dio una buena calificación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escoger solo 3 de las actividades que palomeamos y vamos a hacer una oración con cada una. Por ejemplo, recuerden que yo había escogido la primera, que es you didn't have a math exam. No tuve un examen de matemáticas, entonces mi oración quedaría así. Last week, I didn't have a math exam. Si se fijan, es muy sencilla la manera en la que la vamos a escribir. Simplemente empezamos escribiendo last week y ya después de last week escribimos la oración, que queda igual prácticamente a esta. I didn't have a math exam. Entonces sí, empezamos con last week y después la actividad. Empezando con I, porque estamos hablando de actividades que nosotros no hicimos la semana pasada. Entonces, last week, I, y ya escriben su actividad. Y bueno, entonces van a hacer 3 oraciones como esta que está aquí, como el ejemplo. Finalmente, lo que vamos a hacer es irnos al ejercicio el de las actividades, o el de las imágenes. Y bueno, vamos a leer las instrucciones. Dice,
Look at the pictures and match them with the corresponding sentence. Mira las imágenes y escribe la oración que corresponde. Vamos a leer las oraciones. La letra A dice: Mariana didn't study for her math exam. Mariana no estudió para su examen de matemáticas. La letra B, dice: Sandra didn't wash the dishes. Sandra no lavó los trastes. La C dice: Luis and Jorge didn't clean their shoes. Luis y Jorge no limpiaron sus zapatos. Después dice la D: I didn't iron my shirt. No planché mi camisa. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es ver las imágenes y ver qué imagen corresponde a qué oración. Por ejemplo, la primera dice: Mariana didn't study for her math exam. Mariana no estudió para su examen de matemáticas. Entonces, de estas 4 imágenes, ¿cuál creen ustedes que corresponde a la oración de que Mariana no estudió para su examen de matemáticas? ¿Esta, esa o esta? Bueno, dependiendo de lo que ustedes crean, de la imagen que corresponde a esa oración, de que Mariana no estudió para su examen de matemáticas, pues van a ponerle esa letra a esa imagen, que sería la letra A. Yo aquí en este caso les puse un número a cada imagen, como pueden ver. La primera imagen sería la número 1, después la imagen número 2, número 3 y número 4. Esto lo hago para que ustedes puedan escribir en su libreta simplemente la respuesta. Pueden escribir la imagen número 1 corresponde a la oración número o letra A, por decir un ejemplo. Y por ejemplo la imagen número 4 corresponde a la letra número D, y así, para que no tengan que hacer el dibujo. Y pues básicamente sería todo por la clase de hoy.